Buenas tardes, Asociación de Bomberos. Buenas tardes, ¿me Buenas tardes. escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, Bomberos voluntarios, bienvenido. gracias por la invitación. ¿Y dónde Bueno, está el video? Acá. Hola, buenas tardes. Soy Alejandra. Hola, Hola, Vanina. hola Alejandra, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Hola Vanina, hola gente, hola, ¿quién habla? Diego. Bienvenido, Diego. Si quieren ir presentando cada uno, decirme en qué lugar está, bueno, su nombre y a qué se dedica, por supuesto. Soy Diego Rodríguez, Hola, yo buenas tardes. Buenas tardes. trabajo en la Casa de la Cultura de San Martín y bueno, uniéndome a esto que me interesa mucho, gracias a Joana, la ingeniera Joana Monfardini, que me ha invitado y la verdad que me interesa mucho, así que bueno, aquí estoy. Buenísimo, cultura, muy importante para el arbolado urbano. ¿Quién Bueno, más? yo soy Joana Monfardini, la Secretaría de Producción, Empleo y Ambiente del municipio de General San Martín. Y bueno, buenas tardes a todos, saludarlos, darle las gracias por la participación, el interés. Y bueno, a la gente de IFA también por la predisposición de, siempre están brindándonos su apoyo en toda la cuestión del arbolado y su cuidado, así que bueno, esperamos que sea muy provechosa para todos el taller de hoy. Bien, buenísimo. Gracias, Joana, a vos por haber creado toda esta invitación también a todos los actores de tu localidad. Es re importante ese trabajo que hiciste. Así que gracias y bienvenidos. ¿Alguien más? ¿Quién más se quiere presentar? Sí, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, gracias a la ingeniera Joana Muffardini por la invitación, a usted por la iniciativa esta de estar en contacto a través de virtualmente para dar a conocer la importancia de lo que tiene el arbolado. Y mi cargo en la Secretaría, estoy a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos acá en la Municipalidad de General San Martín. Buenísimo, servicios públicos. Bienvenido. Gracias, Hugo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Me presento, Omar Quintana, rector del Instituto Fraquia General José de San Martín. También agradecer la invitación de Joana Monfardini, que me ha enviado la invitación y obviamente con mucho gusto ha aceptado esta invitación y por eso estoy participando también con mucha expectativa, conocer un poco la temática y lo que se va a abordar en el día de la fecha, ¿no? Así que muchas gracias y un gusto saludarlos. Muchas gracias. Gracias, bienvenido. Omar, a vos. Bueno, ¿quién más? ¿Quién quiere seguir? Hola, ¿me escuchan? Sí, se Hola, escucha. sí, soy Galarza Daniel, profesor de la Escuela de Formación Profesional número 9 de General San Martín. En realidad dicto cursos de huerta orgánica y me parece muy importante esto que vamos a abordar hoy porque el tema de arboricultura en realidad es importantísimo, por eso me sumo y agradezco a los que nos han invitado a la escuela para que me pueda sumar a estos encuentros. Buenísimo y muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias. Bueno, ¿quién más? Hola, Hola. buenas tardes, Alejandra. Trabajo en la Secretaría de Producción. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes. Trabajo en la Secretaría de Producción, Empleo y Ambiente con la ingeniera Monfardini. Y bueno, quiero agradecerte a vos también, Viviana, Vanina, que siempre estás dispuesta y a capacitarnos y que nos sirve para toda la comunidad el arbolado y así cuidar nuestro ambiente también. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos por estar acá. ¿Quién más? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién quiere saludar? ¿Quién más puede?
No todos tienen la posibilidad, a veces con la falta de micrófono, me ha pasado, ¿no? De participar en algunas charlas o congresos que de repente uno no tiene micrófono. Bueno, ¿alguien más se quiere presentar o ya podemos comenzar? Bueno, Hola. yo mientras... ¿Alguien más? Hola, Bueno, sí, sí, hola. ¿qué tal? Soy José Tofaletti, soy investigador en sistemas ganaderos de INTAL Colorado Formosa y vivo en la localidad de San Martín, y también agradecer a Joana por la invitación. Bueno, bienvenido, José. Muchas gracias por participar, estar y bueno, cada uno desde su lugar va a poder encontrar algo que le interese y pueda identificarse también con esta materia pendiente y bueno, que necesitamos, ¿no es cierto?, para mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, yo voy a arrancar presentando al IFA. Para ubicarnos un poco, voy a compartir entonces pantalla y vamos a recordar un poco que el IFA, el Instituto de Investigación Forestal, para el cual estoy ahora trabajando bueno, con el tema de arbolado urbano. A mí me toca IFA y la comunidad. En esta oportunidad, en esta gestión, ha cambiado el consejo directivo y tenemos al de presidente, a Héctor Ferrario, que bueno, posiblemente se vaya a conectar en un ratito. Después tenemos a los vocales, que está Rolando Cabrera, que es de Castelli, María Angélica, que es la ingeniera, todos son ingenieros, por suerte, esta vez, y el ingeniero Cristian Esquivel de Plaza, ¿no es cierto? IFA cuenta con 3 ejes estratégicos, 3 tipos de trabajos, que uno tiene que ver con el que yo hago, que es IFA y la comunidad, que lo que hacemos es promover, fomentamos el arbolado urbano, descentralizar el vivero de Sáenz Peña y que haya 2 viveros por región en todo el Chaco. De esta forma sería como más simple también ir a retirar plantas, ¿no es cierto? Y bueno, y la posibilidad de que cada municipio tenga su vivero de producción propia o de recría en el caso de que se abastezca del IFA. Después está IFA y producción sustentable, fortalecer la forestación y los manejos silvícolas, podas, raleos, esto es para productores forestales, promover los sistemas de producciones mixtos, por supuesto, todo a través de la ley 25080, y lo que es el tercer eje IFA y lo que es investigación, desarrollo, innovación, realizar estudios, mejoras y técnicas existentes, como por ejemplo también en la producción de madera para una mejor rentabilidad y bueno, todo lo que tenga que ver con investigaciones en cuanto a árboles, al árbol indicado. Bueno, la meta del gobernador es un poco bastante ambiciosa, pero muy lograble, que son de 1.000 árboles por localidad. Son 600.000 árboles en todo el Chaco y bueno, y con esto, por esto vamos a necesitar la colaboración de todos, que es lo que la meta mayor sería, ¿no? Más o menos dan unos 6.000 árboles por localidad. Por supuesto que algunos van a necesitar menos porque son localidades chicas, pero también están incluidos lo que son los accesos, los parques y las rutas, ¿no? Y bueno, la provisión de plantines y por supuesto la capacitación técnica de todos nosotros. Esto es lo que son las metas también de la producción sustentable, que bueno, eso ya lo darían más mis compañeros, que son los que se dedican a eso, las líneas de acción también. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es dedicarnos al arbolado urbano. Yo primero lo que quiero hacer es compartirle el manifiesto del árbol. Bueno, como les decía, que yo soy Vanina Abras, soy técnica, agrónoma, estudié en la Escuela de Jardinería, soy estudiante de arboricultura y hoy personal del gabinete del gobernador, desde el equipo IFA y la comunidad. Vengo trabajando lo que es arbolado urbano hace 9 años desde la ONG Árboles Urbanos, justamente en Resistencia Chaco. Y bueno, y por supuesto que la oportunidad que tuve de entrar a los últimos 4 años en el municipio de Resistencia fue la mano también del gobernador, el actual gobernador, en ese entonces intendente Capitanich, donde bueno, desarrollamos junto a la Escuela de Jardinería un plan de 24 árboles por cuadra para mejorar la calidad ambiental en todos los sentidos, sobre todo bajar las temperaturas,
bajar el consumo eléctrico, por sobre todo, pero también el problema de las inundaciones que, bueno, azotan por lo menos en la ciudad de Resistencia y muchas más, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que un árbol consume entre 400 y 700 litros de agua, entonces esta cantidad de árboles dentro de la ciudad nos ayudaría muchísimo a solucionar este problema hídrico que también. En el Gran Chaco americano, digamos, en lo que es la ecorregión boscosa más extensa del continente después de Amazonas y la más grande de bosques secos de América del Sur, sin embargo, es una ecorregión con una amplia diversidad de ecosistemas. Lo más importante sería que recuperemos nuestros bosques nativos, digamos que las ciudades son muy fundamentales. Pero sobre todo si vinculamos el ordenamiento territorial más de lo que estamos acostumbrados a hacerlo y de la costumbre que venimos practicando. Sería como un cambio de paradigma entonces. El acercamiento que estamos buscando del municipio y del Estado, de todos los sectores como obras públicas está acá presente, obras particulares, a esta vinculación entre bosques y ciudades. Bueno, existe un viejo paradigma, como les decía, en la división tajante entre ciudad y campo, estas zonas de interfase en donde nosotros tenemos que recuperar, dentro del cual el bosque está en la definición geográfica. Hablamos de suelo urbano, no urbanizable y suelo urbanizable, digamos, ¿no? Como si el destino de nuestro suelo, en cuestión aspiracional, digamos, de cualquier suelo, sea un día llegar a urbano, es que lo estamos perdiendo. Entonces, este concepto queda bastante antiguo en la actualidad y, bueno, el cambio climático nos está planteando justamente que hay que modificar esta cuestión. Entonces, hoy ya no podemos hablar de campo y ciudad, sino que se tiene que hablar de un concepto de ambiente mucho más integral en el cual la ciudad forma parte de ese mosaico que tiene sus funciones. A veces son buenas y otras no muy buenas. Y todos los ambientes rurales que van desde lo productivo, de lo extractivo, de los bosques, sin hablar si es mejor o peor, digamos, ¿no? La actividad como concepto de ruralidad, de lo que no es urbano, tienen otras funciones, pero todo forma parte del mismo mosaico en el cual hay un intercambio de energía. Y bueno, entonces pensarlos como cosas separadas es irracional. Entonces, hablar de ambiente con distintos grados de adaptación, ambientes que integran lo humano, que debería tener una relación un poco más virtuosa que está teniendo hasta ahora, este cambio climático nos está poniendo en esta disyuntiva, que es repensar nuestras formas de hacer ciudades, repensar las formas de estructurar nuestro territorio, de cómo lo cambiamos para hacer supuestamente acciones para satisfacer las necesidades de las personas y mudarnos hacia unas formas un poco más amigables, más conscientes, con más información de un conjunto de profesionales, el cual se sepa cuál es el efecto de las acciones que estamos haciendo en el territorio, si vamos a hacer, para no estar jugando, inventando, que después sabemos lo que sale, ahora lo estamos viendo, el avance sobre los sectores que tienen que ser para proteger a cada ciudad, ¿no es cierto?, nos muestra hoy justamente todo esto que estamos viviendo, entonces nos ponen sí o sí en una realidad de que hay que pensar una forma nueva, sobre todo porque como Estado debemos garantizar digamos, la salud de las futuras generaciones, ¿no? Entonces, la discusión un poco es con el ordenamiento territorial, que hay que respetar el OTBN, que hay que actualizarlo, sobre todo en el área, en las ciudades, ¿no? Es cómo gestionamos esas zonas de interfase entre lo rural, lo social, la importancia de planificar estas zonas donde existe el conflicto más grande entre lo industrial, lo económico, lo social. Y la forma que se propone es para cómo solucionar este tema. En este momento el problema,
que estamos teniendo las ciudades con el medio ambiente, con el medio que lo rodea, en el cual está inserto, es un planteo sencillo, digamos, todas las respuestas tienen que ser situacionales, ¿no? Específicamente de territorio, un estudio del territorio mismo. No es lo mismo trabajar en Miami que en el Chaco, que en la Puna, que en la Pampa. Son toda una matriz ambiental de soporte completamente diferente una a la otra. Y la respuesta que se dio hasta el momento, desde el planeamiento, que ha sido una respuesta única en la historia, esto de insertar una parrilla uniforme sobre el territorio, aplanarlo, hacer desaparecer los cursos naturales de agua, que hasta el momento fue el paradigma fuerte que había. Todo lo que fuera agua en la ciudad había que entubarlo para que la ciudad pase por arriba, y después vemos cuando se entuba y se cementa, aumenta la impermeabilización, revientan a veces los tubos y después hay que contratar tuneleras para sumar caudal y en realidad debería ser otra la forma de tratar nuestro territorio. Esta forma de meter una grilla arriba o una geométrica partieron de una base de ingeniería, ¿no? Todo se soluciona, se empieza de cero. Entonces, tenemos algún problema y después hay que solucionar, hay que hacer un ticket, tenemos que sacar la montaña, cavar y hacer túneles. Y bueno, después el ambiente pasa facturas y eso se nota muchísimo en las consecuencias climáticas. Entonces, empezar a reconocer la lógica con la que opera nuestro suelo, ese concepto de transición de infraestructuras grises que se basan en el cemento, en impermeabilizar nuestro territorio, hacer desaparecer el soporte existente que tenemos ambiental y colocar uno nuevo. Eso es medio antiguo, ¿no? Entonces hay que empezar a reconocer nuestra lógica y ir hacia una infraestructura más verde, integradas, donde esté integrada la vegetación, los cursos de agua y tengan un rol un poco más importante. Así que bueno, yo lo que voy a comentarles es el manifiesto del árbol, que esto justamente también es puramente de estos 9 años de trabajo. Entonces yo lo que vengo a compartir es para que ustedes están a tiempo de rescatar quizás el territorio y no llegar a lo que se entiende por una gran ciudad y el avance y demás, que en realidad nos perjudica si no lo hacemos bien. Sobre todo porque vienen empresas de afuera y van replicando, o sea, viene una empresa internacional o un supermercado simplemente que está en Resistencia, se va para el interior y quiere hacer lo mismo. Entonces uno ya ve, se va al interior y dice, ay, mira, no quiero poner una marca y una empresa, pero fíjate, tal empresa ya cementó la vereda y te quitó los canteros. Y quizás allá digamos, en todas lo que son las localidades del Chaco no se sienta tanto, no se note, pero bueno, nosotros que somos un grupo de vecinos que hace 9 años empezamos a notar cómo nuestra ciudad estaba cambiando, empezaban a desaparecer, y ahí nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a ver cómo funciona, cómo tienen que ser las cosas, cuáles son nuestras leyes, nuestras ordenanzas para regular un poco. Y es así que nos pusimos a trabajar. Les voy a comentar este manifiesto del árbol, que un poco muestra toda la problemática que existe, tanto para las personas como para el árbol. Y dice así: soy un árbol urbano, soy un árbol, no, perdón, soy un árbol urbano. Si fuera tan solo un árbol, viviría en un bosque o en una selva, y entonces mi vida estaría íntimamente ligada a los ciclos de la vida. Pero soy un árbol urbano. Me trajeron a la ciudad porque querían disfrutar de mi hermosura, de mi sombra. Dicen que produzco oxígeno que a ellos les es indispensable para vivir y que para mí es solo parte de un proceso maravilloso de respirar. Producir azúcares en mis células gracias a la luz solar que me hacen vivir y emitir agua y ese precioso oxígeno que le da sentido a uno de los ciclos de la vida. Sé que les doy muchas otras cosas preciosas, que filtro impurezas del aire, que a ellos les es nociva, que mis raíces evitan la erosión del suelo, que reduzco el calentamiento de la atmósfera, que mi follaje controla la contaminación por ruido, que les doy sombra, frescura, belleza,
que les gusta descansar, jugar, abrazarse debajo de mis ramas, pero no es fácil vivir en la ciudad. Me plantaron en una que llamaron reforestación, pero nadie se preocupó de mis necesidades, ni de las de mis hermanos. De cada 10 árboles que plantaron, 7 de nosotros murieron, por falta de riego y atención. Yo sobreviví, pero mi tronco se ha ensanchado y apenas entro en el cantero que abrieron para mí. El cemento empieza a encarnarse en mi corteza y pronto lastimará mi parte más delicada que ellos llaman cambium. Es por donde suben las aguas, el agua y las sales minerales que absorbo y se distribuye el nutritivo alimento que produzco en mis hojas. Mis raíces no saben mucho de dónde proveerse. Trataron de abrir espacio en el medio del suelo compactado y se encontraron que abajo solo había escombro. Me hace falta agua y trato desesperadamente de encontrarla. Me acusan de meterme en sus cañerías y en sus cisternas. Como me hace falta aire, levanto discretamente el cemento que ellos colocaron sobre mis raíces. Bueno, a veces no muy discretamente, pero las cortan tan pronto como pueden y reparan sus veredas. No se dan cuenta que me dejan sin anclaje y que puedo convertirme en un peligro para ellos. Lucho contra otros hermanos a los que han plantado demasiado cerca de mí en otra reforestación. Es que a ellos les encanta hablar de los millones de árboles plantados. Cada uno de nosotros trata de crecer lo más rápido posible para ganar luz, espacio y aire. Pero hay algunas especies que nos llevan la delantera, ganan los más saltos, aunque crezcan delgados y débiles. Y los demás nos quedamos chiquitos, inclinados hacia la luz, que es nuestro objetivo. Pero cuando crecemos mucho les estorbamos, es que nunca se imaginaron cómo íbamos a ser cuando crecíamos. Dicen que les tapamos la luz, que le tiramos basura. Si supieran que nuestras hojas no son basura, sino otro material orgánico más de otro ciclo de vida. Dicen que le vamos a ocasionar un cortocircuito cuando nuestras ramas lleguen a los cables de luz. Los cables ya estaban ahí cuando nos plantaron y no pudieron calcular que un día los alcanzaríamos. Y entonces dicen que nos podan. En realidad nos mutilan de la forma más cruel que se pueda existir. Nos quitan la punta de nuestras ramas, que es la parte más vigorosa. Entonces ya no sabemos hacia dónde crecer y lo hacemos de forma desordenada y desprolija. Pero lo que es peor, nos dejan sin hojas, que son nuestra fábrica de alimento. En ocasiones morimos de una grave reducción de nutrientes. Hay hermanos tan fuertes que consiguen echar un rebrote, no por vigor renovado, sino por un mero afán de sobrevivencia. Y ellos piensan que nos han hecho un bien con su poda. Últimamente les ha dado por podarnos al revés, dejando el tronco desnudo, sin ramas o un ridículo copete en la punta. Tal vez nos haga menos daño que el desmoche, pero afecta a nuestra estructura y nos desequilibra. A veces cuando tapamos con nuestro follaje algo que para ellos es precioso, como su nueva casa, el nombre de una tienda o el gran anuncio publicitario, destrozan nuestras ramas y las dejan ahí tiradas o colgando. Dicen que hay leyes en contra de eso, pero en realidad nadie hace nada para evitarlo. Dicen que hay leyes que nos protegen, pero solo son palabras que se pronuncian. Todo muy lejos de los troncos de nuestro follaje, muy lejos de nuestras raíces. Nos entierran clavos, nos cuelgan ropa, nos clavan instalaciones de luz, alambres, lucecitas, colillas de tabaco, nos tiran chicles que no solo dañan nuestra integridad, sino sobre todo pisotean nuestra dignidad. Y cuando construyen una calle o una casa, nos asfixian de cemento, de arena, de tierra, con cal, y luego cortan nuestras raíces, dicen que para no quitarnos. No es fácil vivir en la ciudad, y sin embargo les obsequiamos todas las maravillas de las cuales somos capaces. Solo quisiéramos que en el medio del infinito tráfico, ellos, los seres que dicen humanos, hicieran un alto en su vida y que en verdad sería triste y árida sin nosotros, y que pensaran en los árboles que estamos vivos y que nos dieran a cambio de lo que reciben la dignidad que merecemos. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció el manifiesto del árbol? Toda la problemática con la cual nos encontramos en la ciudad.
conmovedora. A ver. Bueno. Me parece que los árboles tomaron voz. Una triste realidad de lo que está pasando. Una triste realidad que podemos evitarla si nos ponemos atentos. Nada más que hay que estar atentos. Por eso este trabajo fue de tantos años y de tanta dedicación y con tantas personas interesadas que, bueno, pudimos llegar a lograr detectar todo esto que estaba pasando, que hoy les estoy compartiendo. Fíjense, justamente abajo hay unas tipas que ese vecino, bueno, casualmente, hay un micrófono que está abierto, si lo pueden cerrar, por favor, a ver, así no interfiere tanto. Y obviamente que el que quiera interrumpir, cortar, hablar, lo hace, ¿sí? Por favor. Esto es una charla, digamos, podemos interactuar. Les comento que estas tipas que estaban ahí, una casa que había sido heredada, y este chico quería hacer las veredas nuevas justamente, y bueno, no sé de dónde surgió la iniciativa de podarlos de esta forma, de mocharlos, digamos, esto es sacrificar el árbol prácticamente, como decía el manifiesto del árbol. Pueden llegar a rebrotar, pero estamos firmando ¿cómo es? Su condena o su certificado de defunción, para decirle así, ¿no? De antemano. Entonces, fíjense, nosotros fuimos con unos termómetros, hicimos una manifestación ahí, porque realmente lo que estaba pasando no había necesidad, sabiendo que desde la Escuela de Jardinería nos brindan la posibilidad de contemplar el árbol, por más grande que sea, y solucionar los problemas que están dentro de la propiedad privada. Por supuesto que se puede hacer una chique de copa, se hace un corte de raíz, hay que hacer un tabique, pero lo importante es que el árbol es histórico y está en la vía pública y nos pertenece a todo. Entonces habían quedado como estos 30 metros aproximadamente sin sombra, que de repente afecta a un gran sector de la población, no solamente porque ahí para gente, hay una escuela muy cerca, paran los autos a dejar los niños, van las personas mayores, millones, puede haber una garita de colectivo, y cuando acá, fíjense lo de los termómetros, estábamos midiendo en la vereda de enfrente y había 8 grados más de temperatura de una vereda de la otra. Esa diferencia es muchísimo, y solamente nosotros estábamos midiendo la temperatura abajo de un árbol sano en la vereda de enfrente y el árbol donde habían mochado. Esto era, por eso dice, diciembre en Resistencia a las 11 de la mañana. Fíjense la diferencia de temperatura, que es muchísima. Entonces, cuando uno comprueba y ve estas cosas, realmente no es decir, ay, bueno, sí, te reduce la temperatura. Esto, si lo traducimos económicamente para lo que es un municipio en completo, no decir una casa, ¿no? Porque yo veo los beneficios que me da el árbol en la puerta de mi casa, porque no lo tuve hace 5 años y ahora lo tengo y me tapa casi todo el frente. Entonces yo puedo observar y hacer, digamos, la comprobación de que es así. Entonces, científicamente comprobado. ¿Por qué son importantes las zonas verdes dentro de las urbanas? El desarrollo, como les decía, han transformado todo el planeta, afectando a todos estos sistemas ecológicos y naturales de los cuales necesitamos para poder vivir sanos, ¿no? Sanos. Bueno, provocando repercusiones sociales que influyen en el desarrollo físico, psicológico de las personas. Bueno, ahora lo vemos con el coronavirus, completamente demostrados. Es un virus, bueno, que ahora cae a 2 metros por el peso que tiene, pero hay otros virus, como la varicela, como la rubiola, que vuelan 20 metros, entonces también son filtros de bacterias y de virus y de todas las impurezas. La importancia, digamos, de esto justamente es para renovar este aire, reducir el estrés y la ansiedad, fomentan la creatividad, activan las capacidades mentales y fortalecen las capacidades afectivas todavía.
también. Todo esto tiene que ver cuando uno quiere irse a descansar a la costa del río, irse de vacaciones, a lugares paisajísticos, y nosotros podemos tener ese paisaje de los cuales no sé por qué se diseñó una ciudad lejos de que sea un paisaje, ¿no? Y eso no está muy bien. Hoy vemos esas consecuencias, ¿no? De alejarnos de la naturaleza, nos causa problemas como en esto que se denomina epigenética, que viene de la biología, en donde, bueno, nuestros genes se van modificando por el ambiente en el que nosotros estamos viviendo, nuestros nervios y demás. Entonces, los árboles añosos son una parte significativa de nuestro patrimonio natural, histórico, cultural y ecológico, apreciado por varias generaciones, por el valor económico, social, como elemento del paisaje romántico, pintoresco, y actualmente una importancia ecológica fundamental, digamos, como un servicio mal llamado servicio público, porque es un ser vivo, pero bueno, tiene tantos beneficios y que es un servicio público, por eso está en la vereda, ¿no? Además de los que tenemos en el patio, que también eso se debería haber regulado, por ahí se va modificando por los intereses económicos, el tema del pulmón de manzana. Entonces, nuestro plan de gestión natural en la arboricultura que queremos para los árboles es lograr el hábitat confortable sostenible, que quiere decir que va a través que se sostiene solo a través del tiempo para todos los seres vivos que habitamos, para aumentar la longevidad y la salud, no solo de las personas, sino de todos los seres vivos, ¿no? Y también esta genética, ¿no? Reservar, así como en los árboles antiguos, las semillas de los árboles más viejos son mucho mejores que las de ahora, pero no porque estos sean malos, ¿no? Pero de repente hay una modificación. Entonces, garantizar la salud de nuestras generaciones futuras es el deber del Estado, del municipio y del Estado. Lo más importante es tener mucha información sobre arbolado y que esto circule en toda la población, con todos los actores que ahora están acá enfrente de la pantalla, sobre todo, y así la sociedad para poder hablar de lo mismo, ¿no? De lo que realmente nos importa. Fíjense, bueno, ahora lo que estamos viviendo con esta pandemia, en que lo más importante es cuando uno respira y tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, eso es lo más importante. Lo demás después se soluciona. Para esto es necesario tener una legislación de apoyo, las metas del municipio y, por supuesto, un inventario o un censo. Es muy importante y muy apropiado cuando hay una gestión que se ocupa de hacer el censo. Entonces, culturalmente, socialmente, se hablaba en la antigüedad y esto es lo que fuimos perdiendo, el valor nada más, porque lo hacemos inconsciente o conscientemente, instintivamente, por necesidad de juntarnos debajo de un árbol, a charlar cuando hace calor, cuando está lloviendo, nos metemos bajo un arbolito que nos da menos gota o demás, ponemos el auto abajo del árbol, pero bueno, esto en la antigüedad se llamaba dendrocracia, en el país de los árboles, ¿no? El país de los árboles, o el gobierno de los árboles, como fue la vieja resistencia o cada localidad que también tiene. A mí me gustaría mucho que ustedes en algún momento puedan compartir esto con nosotros para justamente valorizar todos estos colosos, estos monumentos que hay en el interior que no se conocen. En la resistencia, o sea, cada pueblo, cada aldea o cada ciudad tiene en el centro o por ahí en algún rinconcito algún árbol importante alrededor del cual se reunían los vecinos en la antigüedad para tomar decisiones, hacer leyes, justicia, celebrar alguna fiesta. Este árbol era venerado como un verdadero santuario, como alma y la representación del territorio, de la sociedad en el mundo. Llamamos dendrocracia a ese modo de gobierno en que los árboles como el quebracho, el algarrobo, el ombú, el mango, la tipa, el moral, bueno, tantos, el ibirapitá, el palo borracho, son testigos mudos
y sedes de los verdaderos parlamentos que constituían los habitantes de cada pueblo, reunidos para gobernarse a sí mismos y al paisaje que los rodeaba. La palabra democracia proviene del griego demos, pueblo, kratos, poder. El poder del pueblo, podríamos decir, aunque cualquier parecido actualmente en la realidad de los árboles hoy es una pura coincidencia, ¿o no? La dendrocracia es tan antigua y a pesar de que no tenemos conciencia y constancia documentada de la tradición oral y el derecho consuetudinario no escrito que este sistema representaba, aún podemos encontrar estos árboles que sobreviven en los pueblos de todo el mundo, dando fe de toda esta cultura que se desvanece. Alrededor de estos árboles giraba la vida y la esencia de nuestros ancestros. La identificación del árbol totémico era a veces tan importante que aún lo vemos en escudos, en religiones, como representación de la identidad del territorio. Y acá lo vemos al gobernador Capitanich nombrando justamente árbol histórico a un árbol que está en el Parque Indígena 2 de Febrero, en el cual, bueno, ahí abajo se celebraban unas ferias en la antigüedad, estoy hablando de hace 80 años atrás, en donde toda la gente venía, tanto en sus carros o en sus canoas, porque esto está muy cerca del Río Negro, venían a vender sus productos acá en esta feria, ¿no? Y ese árbol todavía no era parque y ese árbol ya estaba ahí porque, bueno, testigos, que son los adultos, nuestros abuelos, ya eran, estos árboles ya eran grandes cuando ellos estaban ahí debajo de esos árboles y hoy lo pueden reconocer y podemos saber hasta la edad que tienen, ¿no es cierto?, estos árboles. Por ejemplo, estos árboles que los vecinos los rescatan y que hay gente que directamente se amotina para que no se le corten los árboles, ¿no es cierto? Esto debería ser parte de lo que es obras públicas y obras particulares, ¿no? Una impronta de cada municipio. En el 2012 se crea justamente por esta revolución arbórea que hubo acá en Resistencia, la ley provincial del árbol, ¿no es cierto? Pudimos lograr que nos escuchen y bueno, se tomó de ejemplo la ley de Santa Fe, la de Mendoza, un poco así, para poder crear esta ley que nos protege un montón. Entonces, bueno, acá yo tengo el link de la ley, justamente, que era 7172 y ahora se renombró y es 2093R. Entonces, en el capítulo 1, por ejemplo, están los objetivos, disposiciones generales, declaraciones y conceptos, ¿no? Responsabilidades sobre el mantenimiento del arbolado, estrategias y objetivos, la autoridad de aplicación, el Consejo Provincial Defensa del Arbolado, concientización o concienciación de la comunidad, la educación, digamos, en la parte de los colegios, educativa, el financiamiento y el desarrollo del arbolado público, la preservación y las sanciones, ¿no? Esto siempre es fundamental que nos acompañen, porque forman parte, como le dice ahí, de nuestro patrimonio, pero necesitan cuidado y atención para asegurar la supervivencia de ellos en el futuro. Bueno, acá tenemos una ley provincial del Chaco que establece la creación del registro de árboles históricos. También la ordenanza en Resistencia, ¿no? Pero con la ley se puede utilizar y no solamente abarca, acá la tengo en la mano, no solamente abarca lo que es árboles urbanos, sino también lo que es rutas, campos, inclusive dentro de la propiedad de alguna persona que esté ese árbol histórico y se quiera nombrar, es muy importante también hacerlo. Las ordenanzas, bueno, la de arbolado público, la 3394, el árbol de la vida, también hay una ordenanza de árbol de la vida que es para plantar árboles cuando nacen los niños, ¿no es cierto? Y esto ayuda muchísimo en el acompañamiento y el crecimiento culturalmente, psicológicamente. Y el Instituto Forestal Nacional en la cátedra de Dasonomía nos menciona que los municipios además deben controlar y regular las plantaciones dentro de las rutas y la autopista, que también lo menciona la ley provincial del Chaco,
con vialidad nacional y vialidad provincial. El árbol de la vida, bueno, esto lo del niño, la necesidad de concientizar a la comunidad sobre la importancia del arbolado, las especies forestales en la vía pública, como al niño, deber cuidarlo, educarlo, brindarle amor, ¿no es cierto?, dedicación. El árbol es sustento del suelo, nos da oxígeno, reparo, protección. Y bueno, y el niño con su creatividad y sutileza, recibiendo esta educación integral, forma parte, por supuesto, del futuro de su propio territorio. Esto es algo muy, muy lindo en el crecimiento de los niños. Y bueno, así es como donde hay como acá vemos al gobernador cómo se ha sacado fotos con los niños, con el mismo árbol, el mismo niño en su etapa de crecimiento. Surgen acciones y logramos una red de voluntades entre personas, instituciones, municipios, empresas, las ganas de hacer acciones concretas, como una estrategia para revertir este impacto climático y sobre todo desde un punto de vista simbólico, revincular al ser humano con la naturaleza. Sabemos que no se trata solo de reforestar, sino de crear un entramado institucional que convierta en política pública la correcta gestión del arbolado y la regeneración de los ecosistemas como una estrategia a largo plazo. La conservación y correcta gestión de los árboles se deben centrarse en los más adultos. Nuestros antepasados que valoraron estos árboles que hoy nosotros estamos teniendo. Alguien plantó los árboles que hoy podemos disfrutar. Yo lo digo porque en la plaza central tenemos árboles que son históricos, que lo han plantado gente que ya no está, o lo ha plantado el abuelo de un amigo, o lo ha plantado el doctor, o lo ha plantado siempre una personalidad o una persona que es muy importante. Eran parte en la antigüedad de la subsistencia porque han usado como leña y en la actualidad ya se está perdiendo esa posibilidad de usar el combustible, la leña, sin matar el árbol, usar la leña que el árbol nos da para poder generar nuestro combustible dentro del hogar y como objeto, como decía, de interés espiritual y social. Bueno, este es el Parque de Febrero, fíjense turísticamente también, no solo cultura, los árboles, cómo van. Fíjense que acá tenemos una foto. En 1969 el árbol ya era adulto. La inclinación ya la tenía. Se fue criando, fue creciendo el árbol y cada vez se inclinó más. No es que, que este negocio que se instaló lo querían cortar. Fíjense, habían hecho un plano. El supermercado Bea lo había hecho un plano en Buenos Aires sin ir al territorio, que eso es la problemática que estamos sufriendo acá en el Chaco y en la provincia. Agarran imágenes aéreas en donde no se contemplan a estos colosos que existen y son realmente importantes. Bueno, la gente por supuesto que no lo permitió, es un árbol sagrado para los wichí, es una medicina ancestral para ellos, entonces tiene un valor cultural, además de que es una medicina muy, muy importante. Este árbol ya era adulto en 1969 y en la actualidad lo tenemos. ¿Qué pasó? Cuando se enteró Bea, no sabía que existía un árbol ahí. Por supuesto que automáticamente modificaron el plano, que a veces hay algún sector que no quiere modificar y es solo un dibujo, para eso nos entrenamos, para eso estudiamos, son dibujos que podemos borrar y modificar y volverlos a hacer. A veces eso tiene un precio, o es muy costo, o es un tiempo, y bueno, gracias o culpa de estos desperfectos técnicos, de no ir a hacer un estudio, una planificación como corresponde al territorio, pasa que desaparecen. Lo modificaron el plano y el árbol sigue estando en el lugar. Da una sombra increíble en ese lugar, da gusto ir al supermercado Bea y es charlar con los vecinos en la entrada, porque cuando hace 45 grados de calor, este árbol es una bendición. Entonces, bueno, acá este es el cebilo, yopo, que sigue estando en el lugar. Bueno, así sucesivamente tenemos árboles que con fotografías que podemos ir recuperando, que la misma gente te lo va habilitando. Algunas son como esta, la fotografía de esta, la de 1969, había una persona al lado, la señora vive enfrente, la hija nos pudo acercar, nos compartió su foto,
por supuesto está cortada la persona, ya cortamos la foto, pero ahí, digamos, o sea, tenemos el registro, a veces casuales de registros antiguos. Entonces, bueno, esto también, esta es la tipa, por ejemplo, que la habían podado, cómo se recuperó, volvió a brotar, obviamente desprolijo, como decía el manifiesto, pero las personas que viven en EMA, hay una remisería ahora actualmente ahí, ellos se sientan debajo del árbol, se pudo recuperar las tipas. Este es el timbó que el gobernador lo nombró histórico para que cuando tracen, venga una empresa y tracen, no lo quiten. Ahora tiene un cerco y un cartel reconociendo su nombre y su edad. Entonces, educar y enseñar y conocer a querer a los árboles ayuda en este aspecto, es básico para la gestión, para una buena gestión de los árboles antiguos, viejos, es no realizar la misma acción en todos los árboles del lugar, de la cuadra, del parque, de la plaza. Cada árbol es único e irrepetible, como nosotros, ¿no? Somos todos seres humanos, pero somos distintos, hasta los cortes de pelo son distintos, y los problemas que tenemos físicos también son distintos, el funcionamiento de nuestro organismo es distinto, y en los árboles pasa lo mismo, por más que sean de la misma especie. Por más que hayan dos lapachos uno al lado del otro, no son iguales y no funciona, su mecanismo no es el mismo. Entonces, representan a un territorio o a una persona, una acción de la naturaleza, o sea, son importantes siempre por esto que les decía, alguien los plantó y eso tiene una historia y un reconocimiento. Por ejemplo, esto podemos verlo en la actualidad, ¿por qué son importantes? De repente son imágenes que están captadas, que quedan a través del tiempo y que en el futuro, cuando nosotros ya no estemos, esto va a ser muy importante para nuestra sociedad, para nuestra gente de nuestro lugar. Por ejemplo, Alex, que plantó, es el padrino, está en una escuela, gente que ha hecho arte visual, concurso de fotografía, los padrinos, las madrinas, que son los niños generalmente, acompañados a veces de sus abuelos, o acá, por ejemplo, con la Secretaría de Ambiente del municipio, plantaciones colectivas, barriales, con el intendente, con la gente del lugar. Desarrollo turístico, esta es una nota que yo la puse hoy porque justamente salió el 5/7, que el turismo en el Chaco se reactivará por rutas que no pasen por Resistencia. Entonces, el valor de rescatar, recuperar, reconocer, porque los que ya han desaparecido, han desaparecido. No los podemos volver. Sabemos que tardan muchísimo en crecer. Entonces, el árbol histórico es lo más sagrado que tenemos para poder también desarrollarnos turísticamente, ¿no? Como dice la nota, las rutas que llegan desde el sudoeste, Santiago del Estero, son buenas condiciones para llegar a distintos, y traer y la inclusión de otras provincias cuando se abran las puertas a nuestro territorio, ¿no? Para poder tener ecoturismo y bueno, y así poder hacer estos recorridos, ¿no? Como les decía, en bicicleta o en lo que sea, ustedes tienen el Río de Oro, y reactivar estos senderos, abrir caminitos nobles, por supuesto, amigables, para poder llegar a lugares maravillosos y sin tocar, sin avanzar sobre acá está la nota justamente. Por esto nos planteamos, como decía, redoblar esta meta de plantar masivamente árboles en toda la provincia, articulando con los municipios, las ONG de cada lugar, de ahí de la localidad, las empresas, los voluntarios, los bomberos, todos los organismos, plantar nativos, recuperar, por supuesto, la fauna, y la flora y la fauna, por ende, local, digamos, que le corresponde, así no, los pájaros no se van a otro lugar, sino que tengan frutas de lo que ellos comen. Entonces esto tiene que ver con un estudio más de biología también, de decir, bueno, a ver qué comen los tucanes, vamos a recuperar, que vengan. Si nosotros ofrecemos esto, ellos van a venir y van a volver. Ahora, si nosotros les cortamos todo y ponemos fresno, por ejemplo, o kiri, que no son de acá, ¿qué van a comer nuestros animales? Nuestra fauna aérea. Entonces, eso es todo lo que nosotros debemos rescatar. Amigarnos con el medio ambiente y con todos los seres vivos que habitan, ¿no? Habitan un árbol, más de 300, 400 distintas especies entre insectos, hongos y todo, digamos, que tiene que vivir. Una buena gestión
notamos esta presencia, como decía, de los árboles sanos, comenzamos a mirarlos, a valorarlos, en todos los sitios, plazas, cementerios, los accesos de las rutas, los campos deportivos, calles de la ciudad, esto como valor cultural turístico de la región. Convivir y coexistir más que reemplazar a los árboles viejos. Acá tenemos un ejemplo de un vecino que actuó correctamente con lo que estamos pidiendo ahora, ¿no? Entonces, decir, parar un poco con lo lineal, y esto que yo les había compartido al principio, que tiene que ver con una ideología nomás, no tiene que ser así. Entonces, podemos amigarnos con la naturaleza y permitirnos hacer esto, valorizamos mucho más la propiedad, esto es destacar, queda hermoso además, y él, no solamente que su casa quedó divina, porque además es una genialidad, ¿no? Usó su coeficiente, su materia gris, además tiene un ceibo, más de 60, 70, ahí anda de 60 y pico de años ese ceibo, rosado, que es el nativo, y lo sigue teniendo en la puerta. Hicimos un tratamiento de raíces, porque le estaba modificando la alineación, digamos, de su portón, que es eléctrico, corredizo. Hicimos un tratamiento de raíces, que eso después yo otra capacitación que la voy a dar, pero personalmente, cuando pueda ir al pueblo, que tiene que ver con el corte de raíces en proporción a la copa. Entonces, así desvincular el árbol de la propiedad privada, de lo que es público, y el árbol sigue permaneciendo en el lugar. Bueno, este es un algarrobo en el medio de la calle Argüello, en Córdoba, por ejemplo. Construcciones amigables que, a diferencia de estas construcciones que no perduran en el tiempo, cuando avanzamos contra la naturaleza, sabemos que en algún momento, tarde o temprano, si se hace costumbre sobre todo, nos pasa factura, ¿no? Entonces, este tipo de construcciones amigables, desde el municipio, dar el ejemplo en 2, 3, 4 puntos, hace que la gente empiece a contagiarse, porque somos como células, ¿no? Y todos nos vamos copiando de lo mejor. Y además porque en el tiempo, en materia económica, también nos va a resultar un poco más beneficioso. Esto es la arquitectura del árbol. Hace 500 años, Leonardo da Vinci observó esta relación entre el tamaño del tronco de un árbol y el tamaño de las ramas hijas. Y encontró que el conjunto de las transversales, de las ramas transversales, de la rama hija de un árbol, son iguales a las transversales de la rama madre. Entonces se da esta arquitectura que va replicándose en todos los árboles y especies, es diferente, pero generalmente se repite esto de decir cuál es la rama más antigua y cuál es la que le sigue y cuál es la que sigue. Entonces, respetar esta arquitectura tiene que saberse también y conocerse a la hora de las podas, ¿no es cierto? La arquitectura del árbol. La ciencia resuelve después esta regla que descubre Leonardo da Vinci para explicar esta forma de los árboles, y también, bueno, a partir de acá nos basamos en las podas para que nuestros árboles no pierdan la forma natural que tienen. Entonces, por ejemplo, acá tenemos rama A, rama B y rama C. Hasta rama C y D es como el 70% del árbol, que es lo que más hay que mantener sano en los árboles. Después se puede hacer una poda formativa y eso lo vamos a ver más adelante. Estos son los escritos de Da Vinci justamente que él había dejado. La arboricultura es esto, es encontrar el árbol para cada lugar y no plantar con la intención, decíamos, no es suficiente, sino que hay que saber qué es lo que vamos a plantar y en el lugar indicado para hacerlo, para evitar problemas a futuros. Sabemos que se han plantado árboles bajo los cables y los cables se relacionan, está bien. Los cables se relacionan con los árboles y esto no quiere decir que haya que podarlos, excepto que una rama tense un cable. Si la rama tensa el cable, bueno, ahí cuando hay tormenta, el árbol se mueve como toda planta, que la gente no sabe. Por ahí el árbol se mueve y se enloquecen y el árbol se mueve, te dice, y sí, es una planta. Y bueno, esta información es la que hay que compartir. Y obviamente para una buena gestión empezar a tener en cuenta estos puntos. ¿Qué es la arboricultura? Una ciencia
es el arte del cuidado de los árboles y todo lo que tiene leño, ¿no? Una adecuada planificación es una de las bases fundamentales para la arboricultura, que es lo que vimos en la foto anterior. Ver qué se planta, un árbol determinado en un lugar determinado, elegir qué árbol vamos a plantar y su tamaño en función también a la problemática ambiental que puede llegar a tener una ciudad. Por ejemplo, en la zona industrial, la cantidad de contaminantes probablemente se requiera un tipo de especie, ¿no es cierto?, que capte más que otros, porque sabemos que hay hojas que tienen más resinas que otras, entonces captan mucho más la contaminación o lo que, la polución que está en el aire, ¿no? Un municipio con altas precipitaciones también va a necesitar un árbol con características que absorban agua de las napas, porque estamos como en mi zona, por ejemplo, donde yo vivo, hay mucha humedad porque casualmente acá eran esteros del arroyo del Arazá. O sea, esto era como la parte de estero y acá se construyó una ciudad. Entonces toda la gente que vive acá tiene problemas de que hay agua. Nosotros vivimos, yo siento que estoy viviendo, tiene una vida propia. Yo hago un pozo y hay vida propia ahí. Yo no puedo manejarlo, no lo puedo manejar, no hay cemento, no hay nada que yo pueda hacer. Es como que mi casa estuviera flotando, ¿no? Y bueno, las necesidades insatisfechas también, podemos plantar frutales, acá hay necesidades insatisfechas, que es el calor y el hambre. Las frutas en la ciudad hay que volver a incorporar, no solamente para nosotros, sino para, bueno, los visitantes, los viajeros, no solamente la gente viene a un hotel y viene en un auto 0 kilómetros, hay gente que se está usando mucho viajar con mochila y ocupar estos espacios que nos amigan con la naturaleza y no meternos adentro de un hotel, por ejemplo. Hay gente que decide, de hecho hay médicos que ya te lo recomiendan, irse de campamento, por ejemplo. Entonces poder tener cumplir todas estas necesidades, muchos, por ejemplo, la correcta elección, algo que puede, por ejemplo, en la materia de plagas y enfermedades, elegir el árbol, digamos, adecuado que no nos traiga problemas después. Por ejemplo, como les decía, esos árboles que son plaga. Uno dice, esto es plaga, que es donde cae y brota y nos hacen un quilombo, un desastre bárbaro, qué sé yo, con las construcciones, crecen en los bordes de las semillitas esas chiquititas, por ejemplo, la albicia, que crece por todos lados. Entonces sabemos que hay árboles que por ahí son como el chivato, son foráneos, pero no brotan, no caen y rebrotan, no tienen un nivel, un porcentaje de germinación tan alto como algunos como el kiri, por ejemplo, que yo tengo que compartir porque es un árbol que nos puede causar mucho daño a nuestra flora y además un árbol que crece muy rápido para que muera como les decía. Los árboles que crecen rápido generalmente no tienen larga vida. Entonces, puede ser un problema para nosotros, sobre todo si avanza sobre nuestras especies o si toca el río y nos hace un desastre ecológico. Entonces, cortinas, rompevientos, también las cortinas son beneficiosas para reducir la polución, para la velocidad del viento, sobre todo por la carga que nos traen los vientos, ¿no es cierto? La tierra, los suelos, la erosión, digamos, del suelo, y bueno, en lo que es productivo, también en los cultivos, ¿no? Tiene fines agropecuarios para disminuir el viento y conservar esa humedad y hacer como ese microclima que necesitan nuestras plantas y además teniendo vegetación muy cerca, es como que controlamos las plagas también porque se van a la naturaleza, se van a donde tienen un hábitat más confortable y no están dentro de nuestras plantaciones, ¿no? Bueno, la atención básica y principal se centra en los primeros 4 años para que yo tenga una plantación sostenible y no tenga que en el futuro acarrear con todos los problemas que hoy tenemos, entre árboles enfermos, árboles que tocan las faroles, que tocan los cables. Entonces, trabajar en etapas cortas dentro del municipio, las podas individuales de ramas secas y formativas nada más y de parásitos, remover la tierra quizás de los bordes del árbol para que absorba. No es bueno que esté el césped en la base
porque quita nutrientes y absorbe mucho el agua y nos dispersa el agua, y nosotros por ahí llueve un día, llueve 1 hora, 2 horas, o llovizna y no llega. Por la temperatura que tiene la tierra, lo transpira, lo evapora el agua y no llega a la raíz. Entonces, si nosotros removemos la tierra en estos, como mantenimiento de los arbolitos que plantamos nuevos, va a ser fundamental para que ellos puedan prosperar. Por supuesto, el tutor, si hay que reacomodarlo o quitárselo, es fundamental. Y ver a cada árbol con su manera de crecer, envejecer y decaer, les decía, como un individuo único. Alguna poda correctiva que podemos hacer son la quita de algunas ramas. Fíjense que entre el antes y el después no se cambió, no se modificó la forma natural del árbol. Se hacen unas podas para poder transitar, para que la gente nada más, o una poda que se llama escamonda, cuando sacamos algunas ramitas para que entre más viento o más sol. Bueno, esto, por ejemplo, es lo que yo les decía, cómo debería ser correctamente estar un árbol. Sin embargo, siempre los tenemos con césped hasta el borde. Error de podas secuenciales, a veces porque pasa el jardinero y ya lo contrata, y esto nunca necesita un árbol la misma poda que al otro. La poda no se hace poda, la poda no es necesaria. Solo se hace poda cuando el árbol realmente lo necesita, entonces esto es un error. Una mala gestión de arbolado puede significar que un árbol sea peligroso o un estorbo. Entonces, esto que le decía, lo del tutor, quizás en una plaza queda lindo, los chicos juegan, como le decía, el árbol inclinado no necesariamente se va a caer. Si está sano, no tiene por qué caerse, ¿no? El arbolito no es como nos dibujan así la maestra en el pizarrón o vienen en los libritos dibujados. El árbol es de acuerdo a los vientos, por ejemplo, y bueno, si lo cuidamos mejor para que el árbol no pase estas cuestiones. Una mala o inexistente planificación del arbolado puede tener distintas consecuencias. Por ejemplo, afectar al ambiente con esto que les decía, las invasivas. Generar conflictos porque el árbol levanta la vereda o sueltan hojas en un lugar donde no es apropiado. Sabemos que igual las hojas en un mes y medio ya caen todas, así que es cuestión de que la gente se prepare para barrer ese mes al año. ¿Qué más? Bueno, la buena planificación lo que hace es maximizar los beneficios del arbolado urbano y minimizar los inconvenientes como para hacerlo realmente sostenible, como les decía. Los malos tratos, la falta de atención generalmente en los obreros producen estas pérdidas de savia que son puertas de entrada de insectos, hongos y bacterias. El 90%, hay un censo hecho acá en Resistencia Chaco, el 90% de los árboles de resistencia están enfermos gracias, o culpa, para no decir culpa, al que corta el césped. Porque esto que vemos en la foto en donde ven el cursor es cuando cortan el césped y con el afán de cortar hasta el último pastito, con la tanza de la cortadora o bordeadora hacen esto, que es una puerta de entrada de insectos que la consumen la savia que a veces es dulce, porque tiene muchos nutrientes, y bueno, y esto los insectos como, por ejemplo, cargan en sus lomos, en sus cuerpos, bacterias, virus, y nos infecta. Hongos con el tema de la humedad, porque ellos van a vivir y ya tienen familia, y de repente se arma, ¿no es cierto? Como hay mucho alimento ahí, se quedan viviendo los bichitos, y de repente nos hacen una infección en el árbol que nosotros no nos damos cuenta que existe. Como dice acá, las heridas causadas por los motodaños hacen que la corriente savia sea interceptada por los insectos que la usan como alimento, pero las consecuencias son los defectos anatómicos que, bueno, muchos de ellos no tienen expectativas de vida, como los genéticamente normales. Se convive con el hueco, se puede convivir tranquilamente por algo que después la ingeniera de poda lo habla un poco más amplio, que es la compartimentación, cómo está el anillo por dentro, son como ladrillitos, entonces esas compartimentaciones hacen que el árbol pueda vivir tranquilamente con un hueco o con una podredumbre, ¿no?
pero mejor si no los tienen, porque de repente una persona le hace una poda o de repente viene una tormenta excepcional de 120 kilómetros, como siempre sucede, y un árbol debilitado o con defecto anatómico puede resistir menos que un árbol completamente sano. Entonces, con los años, como dice ahí, pueden compensar estas debilidades, pero no va a durar mucho más que un árbol que está sano, ¿no? Que lo podemos tener 200, 300 años. Imagínense, hay palos borrachos de 300 años acá en Resistencia. Eso es muchísimo y es muy, muy hermoso tenerlos también. Entonces, existen terapias, como les decía, unos tratamientos para curar a estos árboles que se llaman caries, ¿no? Estas son llamadas caries y se curan más o menos como te lo hace el odontólogo. Con endoterapia vegetal hay un dispositivo que se coloca cada 20 centímetros del tronco y yo puedo obtener una fotografía de cómo está por dentro el árbol. Y que esa fotografía me muestre esto que me está mostrando ahora, una tajada, un árbol que lo han matado, ¿no? Se cortó por diferentes, no sé qué motivo se habrá cortado, y de ahí podemos observar justamente lo que está hueco, lo que está podrido y lo que está sano. Entonces, existen formas de quitar toda esa madera podrida. Esto se llama CODIT. Algunos lo hacen, otros dicen que no es bueno por esto y por lo otro, pero si yo tengo que pensar en que ese hueco está abierto, que yo puedo frenar el hongo porque yo estudié terapia vegetal y puedo aplicarle inyecciones a los árboles directamente al cambium, que es donde está el xilema y el floema, la savia bruta, la elaborada. Entonces, él solo se encarga de distribuir un medicamento de amplio espectro o uno fungicida, por ejemplo, o fertilizante, y yo quito el hongo con esta forma, ¿no? Que, bueno, existen herramientas para socavar y sacar el hongo, y relleno con cemento y parafina, y yo puedo, aparte, evitar que siga entrando el agua, que siga entrando el agua y me pudra la madera, porque no deja de ser madera. La tarea del técnico es identificar estos, y si son muy chiquitos, si son chicos, identificar y cambiarlos, cuando hay árboles que están dañados, como le había mostrado al principio. Este es el hombre que, por supuesto, afirma, y Ruchesi también, de acá de la Escuela de Jardinería, por eso ha salvado una de las grevileas que está en Güemes y Paraguay, enfrente del Sanatorio Güemes en Resistencia. Lo ha salvado él con un grupo de ambientalistas de la tercera edad, que son un poco mis maestros también, mis amigos, a que se puede convivir. Ese árbol hueco que está acá en Resistencia, entra tranquilamente una persona parada también, igual que este, y ese cambium que sigue vivo puede sostener, hay que hacer una reducción de copa, si es necesario se hace una reducción de copa, pero el árbol mantiene su vitalidad, está vivo y nos acompaña y puede ser un fenómeno. La diferencia entre un árbol de un bosque y la rural son las funciones sociales, ¿no? Que no se le reconocen lo que es silvícola, pero si tenemos frutos, mejor. Por eso digo, árboles, se puede dar flores, te puede dar calidades, pero si tiene frutos, mejor. Su plantación se realiza para aprovechar el espacio público y para aumentar el bienestar. Esto está dentro de las leyes también, dentro de muchas leyes. Sobre todo por la compensación ambiental por el efecto de isla de calor. Sabemos que el termómetro que tenemos, por ejemplo, acá en Resistencia Chaco, está en el aeropuerto. Y el aeropuerto es en el escampado, donde hay pasto, donde hay monte, donde está a 1 metro de distancia del suelo, no hay cemento. Entonces, ese termómetro me marca una temperatura que no tiene que ver con el efecto isla de calor que produce el cemento. Tenemos que 8 grados más de temperatura donde hay cemento que donde no hay. Entonces, reconociéndole las funciones, brindar sombra, refrescar el aire, producir oxígeno, regular la humedad en el ambiente por medio de la evapotranspiración, ellos regulan la humedad y la temperatura también. Disminuye los ruidos, yo que vivo en una avenida, es indispensable. Atenúa los vientos, retienen las partículas sólidas, está el hollín, polvo y el asbesto que sale de las ruedas, de la pastilla de freno, hay asbesto por todos lados en el ambiente y nosotros no reconocemos eso como parte de la contaminación ambiental, más sobre todo en las esquinas, que es donde más se usa el freno.
¿no? Por ejemplo, una persona que está vendiendo diarios o que está trabajando o algo en una esquina necesita mucho más árboles que una persona que está a media cuadra. Sobre todo por la frenada, los sonidos y demás. Bueno, y embellecen las vías, por supuesto, retiene el agua de lluvia y como decía, el tema del agua, que un árbol te consuma entre 300 y 700 litros de agua por día para hacer la fotosíntesis por evapotranspiración es mucha agua. A 12, pueden ser 24 árboles por cuadra, como pueden ser 20, como pueden ser 18. No necesariamente tiene que haber 12 por vereda. Esa es la vereda ejemplar, como hay muchos casos que cada uno tiene su arbolito y se cumple. Pero pueden ser 9, pueden ser 8, pueden ser 7. Lo importante es mantener ese túnel que nosotros necesitamos para poder estar abajo. Entonces, por ejemplo, es común encontrar plantaciones realizadas que tengan este inconveniente con ocultamiento de los carteles, las roturas de vereda, obstrucción de desagüe, molestias con el cableado, los nuevos edificios, casas, comercios, oscurecimiento de calles por proyección de sombra, fundamental tener en cuenta no plantar debajo de los faroles. Golpes producidos por vehículos, autos y camiones también son ejemplos de cosas que podemos ir solucionando, ¿no? Por ejemplo, cambiar, ¿por qué no? Hay esos faroles que se ponen en los pilares de luz que están al lado de la propiedad del vecino. Hay veces que se puede cambiar, o sea, es mejor ante masacrar un árbol, cambiar el foco del lugar. O sea, es algo que se estudia y que se puede lograr mediante el corte de un cable y volver a conectar en otro lugar. No así recuperar la salud del árbol, es imposible. Entonces esas son las cuestiones que hay que tener en cuenta. Los garajes nuevos, ¿no? Ir planificando, es decir, el señor no tiene garage, pero es muy probable que en el futuro quiera un auto y quiera su garage. Entonces también hay que tener en cuenta esto. Apertura de nuevos comercios, como decía, regularizar estas obras antes, porque sucede que cuando empiezan la obra, cierran y el árbol tiene que quedar del lado de afuera de la chapa que ponen para cerrar, no del lado de adentro, porque si no es muy probable que el propietario, esa moda que se puso de querer tener esta vereda, como les decía, para poner una mesita más a veces, como me dijo el dueño de este negocio, y realmente nos sacando el beneficio de que pueda tener una persona que circula por ahí, ¿no es cierto? Nuevos comerciantes, como les decía, sin control. Planificaciones que se hacen en otro lugar, como este, es un mega edificio que también se proyectó muy lejos. Logramos que solamente se saquen 2 árboles porque, bueno, tenía más de 5 árboles creo que tiene en el frente de esta propiedad. Entonces dijimos, bueno, se sacan 2, se hace cargo la empresa, se sacó y se plantó en otro lugar, ¿no? Como corresponde, con el control de los ingenieros del municipio. Se hizo la extracción del árbol, pero sin matarlo, ¿no? Se lo trasladó nada más. El ejemplo de relación con líneas eléctricas respetados en un lugar se puede relacionar el árbol con las líneas, sí, porque las líneas están preparadas para hacerlo. No así si tensan o producen un chispazo, como puede haber una conexión justo. A veces se da que hay unas fichitas, esas fichitas que son como de porcelana, no sé, de la parte eléctrica o lo que sea, y ahí sí, si está rozando puede causar un cortocircuito, pero si es solamente un cable, puede relacionarse. El árbol ideal no existe. En el medio urbano suelen encontrarse condiciones adecuadas para el correcto desarrollo de los árboles. Cada árbol cuenta con una serie de características, como les decía, que lo hacen apto o no para ese lugar. Si lo que se busca, un buen efecto estético con bajo costo y escaso mantenimiento en el futuro, hay que considerar las formas y los tamaños de los árboles. Como les había mostrado en la fotito anterior, que en un dibujo, una casa, la vereda, la calle, había no más de 50 metros y sin embargo había un montón de árboles porque se encontró el árbol con la estatura y la forma indicada para cada lugar. Tenemos jacarandá, que tiene una forma distinta al fresno, distinta, se usa mucho ahora plantar aromito, por ejemplo, en Buenos Aires, en todos lados están plantando aromito, porque es melífera.
porque es un árbol pequeño, porque si lo conducimos y hacemos una poda de estos primeros 4 años para formativa, para darle forma, podemos convivir con los árboles que tienen espinitas, que en un momento decían, no, espinas no, porque en la ciudad. ¿Y por qué no? Nos aleja de nuestra realidad. Si tenemos un territorio en donde la naturaleza tiene espina, tenemos que acostumbrarnos y acostumbrar a nuestros chicos, a los niños, a que conozcan cuáles son las espinas. Los árboles, estos son de Córdoba, pero casualmente compartimos muchos de estos árboles. Podemos identificar el tamaño real de un árbol con el tamaño de la persona. No sé si se logra ver, pero acá abajo de todo vemos un garabato y una persona, el tamaño que ellos tienen, como el de arriba de todos, que vemos un tala, y el tamaño de una persona que casi no se ve. Entonces, conocer el tamaño real de cada árbol cuando va a ser antiguo, adulto. Los tipos, la forma de los árboles. Esto también, ubicar un árbol con formas distintas de acuerdo a lo que yo tengo, el mobiliario urbano. Y bueno, acá vemos cómo se pueden plantar. Hay lugares, yo no tengo la misma tierra en lo que es el centro de la ciudad, en la afuera, cerca del río, o para allá, que es para el lado de la zona sur, por ejemplo, ¿no? En la zona sur tenemos hay más tierra más compacta, y de repente plantar un árbol puede que no llegue a prosperar. Entonces, lo que se recomienda es hacer un pocito. Se hace el pozo, como muestra acá la figura 5, que es el pozo clásico donde va a entrar nuestro pan de tierra, pero con una palita barreno se puede hacer un pozo, aunque sea de 1 metro, una palita barreno de 10 centímetros, en zonas donde haga mucha falta que haya un árbol y que prospere. Entonces, con una pala de 10 centímetros se hace un pocito de 1 metro y se coloca arena o piedrita y después se planta el árbol normalmente. Esto va a ayudar a que el árbol se haga adulto, prospere esos 2 años que va a tardar en llegar al metro, y después, una vez que se hace un poco adulto, el árbol ya tiene la fuerza para romper el suelo. Es como una ayuda que uno le da, porque bueno, a veces plantamos árboles que no son los que encontramos en el monte árido, sino que plantamos árboles que son como el jacarandá, falsa caoba, coquito San Juan, frutales, paraíso chino, el que a nosotros más nos gusta, el jabonero chino. Hay gente que dice, yo quiero tal y tal. Bueno, si se puede plantar ese, perfecto. Si da el lugar y el espacio, perfecto. Pero por ahí no nos ayuda la tierra. Entonces hay que ayudarle y darle un poco de alimento como está acostumbrado y viene del vivero. La amplitud del espacio, el tipo de raíz, como les decía, todos tienen raíces distintas, y el tipo de follaje también hay que tener en cuenta si es, ¿cómo es? Si es perenne o es caducifolio, o sea, si perenne de hoja permanente o caducifolio que se cae las hojas en otoño e invierno, como está pasando ahora con algunos árboles, y esto va a tener que ver cómo está orientada también la calle. Si tenemos el norte, el este o el oeste o el sur, por ahí, para el sur se convienen árboles más altos. Para el oeste, que es donde se esconde el sol, es la tarde, el horario más caluroso, porque tenemos todo el calor del día y hasta el final lo tenemos. Entonces necesitamos que en el oeste haya un árbol con hoja permanente, ¿no es cierto? No así en el este, que el sol es más suavecito, y inclusive cuando es invierno, preferible que el árbol no tenga hojas, ¿no? Porque así nos da todo el sol desde que sale, que lo necesitamos para calentar nuestros hogares, pero también tener en cuenta que el árbol te protege de las heladas. El tamaño, como les decía, de la vereda, sobre todo para hacer esta plantación. La rusticidad del árbol, si es nativo, como es, que como les decía, hay algunos árboles que tienen más, cera, digamos, ¿no? Perdón, no me sale, bueno, lo que es la savia, retienen más las hojas, tienen más, sí, su savia, digamos, que lo que transpiran por las hojas, y retienen más la contaminación y el polvo. También eso es importante saber de los árboles. Y la longevidad del árbol que va a subsistir durante el tiempo y el que no, ¿no? Como acá yo pongo ejemplos, el sauce, el álamo, la albicia, el fresno y el quiri son árboles que no duran mucho tiempo sanos. Veredas
con Reglamento General de Construcciones, generalidades sobre cercos y veredas y cantero. Acá vemos un ejemplo de una vereda de 6 metros en donde encontramos 80 para bajar del auto, que pueden ser 60 o 50. Después viene el cantero, que pueden ser de 1,5 metros a 2. Y lo que es vereda, que va desde el metro a los 3 metros. Eso de acuerdo a la planificación de la ciudad y del barrio. Acá tenemos, en la ciudad tenemos todo tipo. El barrio con una vereda de 1,5 metros o barrios con veredas amplias. Lo ideal sería que todas las veredas sean generosas para poder tener el árbol, ¿no? Eso sería lo ideal. Todo propietario, como dice justamente el reglamento de construcciones, acá en Resistencia, dice, todo propietario de un predio baldío o edificación con frente a la vía pública está obligado a construir y a conservar en su frente el cantero reglamentario, sector comprendido entre el borde de la vereda y la franja paralela al cordón, que será destinado a un espacio verde que incluye un árbol. Esto vigente a la reglamentación de arbolado, ahí hay una relación entre ordenanzas, como compensación ambiental por el efecto isla de calor que produce el cemento. Entonces, algunas preguntas clave sobre el terreno antes de plantar. Esto que le explicaba hoy, ¿no? Sobre el tipo de suelo que tenemos, el tipo de vientos, de acuerdo a la edificación, que también hay, es el tutor, cómo lo voy a colocar, si sabemos que hay viento sur o que hay un edificio muy cerca y me hace unos remolinos, voy a tener que tutorar bien mi árbol. A veces necesitan dos, porque si hay un edificio que te produce remolinos, un día va a haber viento para un lado, otro día obviamente va a haber viento para el otro, pero son muy fuertes. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Y la vereda, y tener la vereda, el árbol, de acuerdo al tamaño de la vereda. Los tipos de suelo, arenosos, limosos y arcillosos, también hay que tener, para saber y tenerlos en cuenta a la hora de plantar, reconocerlos. Sobre todo esto es para municipio. Localizar área de trabajo, relevamiento de canteros. Una cosa es el relevamiento de los faltantes y otra cosa es un censo. Yo puedo presentar ante el IFA un relevamiento de faltantes y como trabajo de acá a mis 4 años de gestión, hacer un censo, ¿no? Que esto va a estar varios meses para hacerlo. Elegir un área de trabajo y trabajar de áreas para ir haciendo una correlatividad, digamos, y su mantenimiento de los árboles plantados. La comunicación directa con la gente, con el frentista, con la población, con los niños, es fundamental. Y si le podemos dejar una nota para que sí o sí les llegue el mensaje, debajo de la puerta cuando se plante el árbol, porque acá en Resistencia es una obligación. No tener árbol y no tener cantero es antirreglamentario, digamos, o sea, sería motivo de una sanción. O por lo menos un llamado de atención para que esa persona que cerró nos devuelva el cantero, que además es para el escurrimiento de las lluvias y no toda el agua va a la cloaca. Si no saturamos nuestras cañerías, porque no tenemos dónde, cómo va a ir, hacemos una pileta de la ciudad que de repente todo va a la cloaca, a la cañería. No es que a veces que la basura tapa las cañerías, sino que además no hay canteros, ¿no? O faltan. Entonces, comunicarnos con el frentista para avisarle que de mutua cooperación, como dice la ordenanza 3394, nosotros tenemos un comodato de la vereda para entrar no nos hace dueños de la vereda. Entonces, es una mutua cooperación, la responsabilidad es en común entre el vecino, que lo debe cuidar, lo debe aportar el agua, y así como llamar o avisar al municipio si algo está pasando. La ordenanza de arbolado público que tenemos nosotros, la del padrinazgo, arboleda vida, como le decía, todo tipo de propietario, ya lo habíamos hablado, y la responsabilidad compartida hace justamente que podamos, que no le falte agua, ¿no? a los arbolitos durante todo el año, pero sobre todo en las estaciones más fuertes, como la del verano, que ahí no hay agua, no hay lluvia y demás. Entonces, reconociendo un padrino, uno que se sienta dueño, que nosotros también como municipio le demos un certificado, un reconocimiento de padrinazgo, algo que se pueda tener con la fecha que se plantó, es muy importante porque todas esas cosas perduran en el tiempo.
Esto es como sembrar un árbol sencillo, como todos sabemos, hacer un pozo, plantarlo, podemos pisar un poquito la tierra para sacar un poco el aire que queda o regarlo simplemente, y dejar una cazuela, como vemos en la figura 7, no hacer una montaña de tierra sobre el tronco, ¿sí? Porque así no queda el agua, toda el agua de lluvia o la que reguemos se van para los costados. Nosotros necesitamos que el agua vaya al final de nuestra raíz. Entonces tenemos que colocarlos como en una cazuela, ¿no? Al arbolito. La correcta, esto es lo más importante, porque nosotros tenemos muchísimos problemas con el tema de que los árboles rompen la propiedad o entran, te descuadran lo que son las puertas o te está saliendo. Hay gente que le sale por el inodoro, algunos árboles que son como el ficus, por ejemplo. Entonces, de repente, desvincular. Si ya lo plantamos mal, o por lo menos sin tener en cuenta, hay gente que planta palo borracho en la vereda, ¿no es cierto? Porque quiere, perfecto. Hay formas de plantarlo correctamente para evitar este problema con las cañerías y el levantamiento de suelo. Si ya lo hicimos, existe la solución del corte de raíces. Entonces, de ninguna forma hay que extraer un árbol. Entonces, paso a paso sería hacer un pozo. Nosotros en la ordenanza tenemos que dice con un caño, un tubo de cemento, de esos con los que se usan para hacer las cañerías, los puentecitos, ¿no? En donde hay zanja, las tuberías, digamos. Pero desde la escuela descubrimos que como con una bolsa de 200 micrones de plástico es suficiente, alcanza y perdura en el tiempo, no se va a romper. Como queremos evitar gastar y fabricarla, descubrimos que con la bolsa de alimentos de mascota, la de 10 kilos, cumplimos esa función. Entonces reciclamos, reutilizamos, nos sale gratis, cualquiera te regala la bolsa. Se hace el pozo de ese tamaño, obviamente la bolsa de 10 kilos, le cortamos el fondo, ¿no es cierto? Y la colocamos en el pozo. Rellenamos con tierra, si es fértil mejor, más rica todavía, entonces más gana de crecer va a tener el árbol. Le colocamos la tierra, dejamos el lugar normal, como si hubiésemos hecho un pocito para plantarlo y plantamos ahí nuestro pan de tierra, después se rellena y la bolsa no se ve. Se coloca el tutor en forma de 8. No sé si pueden ver ahí, primero abraza el tutor, gira y después abraza el árbol, en forma de 8. De esta forma, las raíces se van para abajo y recién a los 80 centímetros de profundidad empiezan a abrirse. Esto ayuda, por supuesto, a que en el futuro nuestros árboles no levanten la vereda o se metan a nuestro... Ya 80 para abajo no hay cimiento de casas, no hay cimiento y tampoco hay cañería. Entonces, un poco es adiestrar, esa palabra no está muy buena, pero bueno, la usamos para poder convivir con ellos. Y esto de agregarle tierra es fundamental, como decía el manifiesto del árbol, a veces nosotros hacemos un pozo y abajo hay escombro, y solo escombro. Entonces ahí se dificulta un poco, ellos buscan para dónde ir, como hace una lombriz, busca para dónde ir y bueno, donde encuentra un lugar, a veces encuentra humedad y dice, y nosotros tenemos un caño roto, por ejemplo, y se van y buscan y detectan la humedad, no es que ellos van a romper. Generalmente el árbol detecta la humedad que ya estaba, por eso se va para un lado y rompe el caño. Bueno, para proteger este tipo de cosas, por ahí pueden ser botellitas, las botellas de plástico también se ponen para evitar el peligro y mantener sana la base, que es lo principal, porque ahí está la tierra y está la humedad. Entonces, lo más sano posible, hasta que se haga corteza por lo menos, ¿no? Son los primeros 4 años. Otra forma también que hay que tener en cuenta es la horqueta del árbol, ¿no? La cara del árbol. Nosotros tenemos un arbolito, como le explicaba la arquitectura, tiene una horqueta, salen 2 ramas. Esas 2 ramas yo las puedo ubicar, las ubico para que vaya para un lado, porque es la que lo va a acompañar durante toda la vida del árbol, ¿no? El árbol, las ramas primarias, las secundarias y las terciarias. Después salen ramitas para todos lados que inclusive yo puedo ir retocando y ir podando para darle la poda formativa. Que eso es lo necesario, ¿no? Formar el árbol los 4 años para después no tener que hacerlo.
Pero si yo cuando lo voy a plantar, o elijo que la horqueta vaya, qué sé yo, para un vecino, o para la calle, o para el otro, una para cada lado, generalmente tienen 2, 3, y no para el frente de mi casa, eso va a ayudar un montón para evitar podas y peligros, ¿no? En el futuro. Y bueno, eso es casi todo. Más que nada, lo de las ordenanzas se pide en el control que lo haga el municipio, o a un registro de podadores. Hay que controlar de que las podas no se hagan con machete. Esto yo lo hago una revisión porque ya estoy terminando, pero lo damos más bien en la clase de poda que la da la ingeniera Grosclaus del INTA, que es exactamente lo mismo que yo vengo compartiendo con el municipio, pero bueno, en este caso lo que hicimos fue dividirnos las tareas, ¿no? Y yo dar la responsabilidad a la ingeniera, que ella sí es ingeniera agrónoma y me encanta la clase que da sobre poda, ¿no? Para municipios. Entonces la idea es controlar el tema de que no solamente el municipio, sino las podas ilegales, ¿no? De control machete y por qué. Entonces podemos ver estos tipos de árboles mal podados que después se debilitan la raíz y termina pasando esto que se llama efecto Chablis, cuando el árbol en vez de quebrarse, se levanta directamente con los vientos. Por eso sucede con los árboles que han sido brutalmente podados en algún momento. Bueno, todo este tipo de secuencia que los vecinos viven, con personas que están hachando, produce la sensación de estos cortes, sobre todo en la ciudad, producen una incomodidad tremenda, vandalismo también. Después, bueno, como fíjense, en este lugar pusieron un kiosco, como mataron 2 árboles jóvenes, decapitaron tremendamente, fueron multados, sancionados y tuvieron que hacer una compensación ambiental. Después tenés este caso, el vecino que no quería que a la siesta hagan ruido los chicos que bajaban pomelos de un árbol y le cortó el árbol a una vecina. Esa es la parte fea de la historia, pero sucede, las obras públicas, que las empresas no tienen gente capacitada, y ahora hay algo que se usa mucho y se puso de moda hace muy poquitos años, que se llama gestión ambiental. Todas las empresas tienen la obligación de tener a alguien que se ocupa de la gestión ambiental, o el municipio también, en donde todo esto tiene que estar tenido en cuenta para que no suceda, ¿no? Los cortes de raíces, porque después ellos hacen el asfalto y el árbol queda vulnerable a las caídas. Bueno, después también tenemos estos carteles, inmobiliarias, podas que los vecinos van denunciando de negocios nuevos. Algo de lo que es poda también es un detallecito para ir teniendo en cuenta. Las podas consisten esencialmente en eliminar una parte del árbol, ¿no? Del arbusto, que ayuda a tener una dirección nada más y que sea útil para el hombre, ¿no? Consiste en un conjunto de operaciones que se realizan directamente sobre el esqueleto, eso es poda, para formar la planta en la primera etapa de su vida, nada más. Regular la cantidad de flores, por ahí si quieren hacer una poda de jardinería, la gente hace esas podas, o para frutos también, para duplicar o triplicar la cantidad de frutos en un cítrico, se hacen poda lo mismo en flores. Por algún problema sanitario, que se haya quebrado una rama, también se puede hacer una poda, o la interferencia con el cableado del edificio. Pero es una rama, hay que usar la estrategia. Se cortan ramas estratégicamente, nada más. No es que se corta una parte del árbol para hacer una poda por este tipo. Bueno, esto también es cómo se hace el tipo de corte, que lo dan con la ingeniera. Esto es más ya de poda, que yo no es que me ocupe tanto la limpieza de poda, la limpieza de, por ejemplo, de fitosanitaria, sacarle muérdagos, como habíamos hablado con Joana. Y bueno, eso es un poco lo que es lo que quería compartirles con ustedes desde mi experiencia. Así que bueno, espero que les haya servido. Muchas Los gracias, saludo muchas entonces gracias. a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Moni. Gracias Buen a fin de- ustedes. Buen fin de para todos. Gracias por estar. Gracias, gracias. Buen fin de.